el tema de hoy se trata, como les había dicho hace un momento, acerca de la práctica en un caminar, pero vamos a ver una parte cómo es una atleta. Igual, es atleta del espíritu, pero vamos a ver la diferencia entre sentimientos y emociones. Sentimientos y emociones. Nosotros podemos ver este ejemplo de que cuando alguien está preparado mentalmente para una carrera, cuando ve el estadio que es grande, ¿verdad? Alguien que va a correr una competencia y hay muchos y ve que el estadio es demasiado grande, entonces el hecho de que ve un estadio grande, eso no lo intimida, no produce ningún tipo de miedo o emoción porque está entrenadamente preparado. Así que sus sentimientos o su sentir acerca de ese estadio grande está bajo una certeza. Entonces, con ese ejemplo, vamos a enfocarnos más que todo en este tema que se llama la diferencia entre los sentimientos y emociones. No voy a ir corriendo porque mi interés es que lo entendamos en su plenitud. Entonces, aunque lo tengamos que dividir en dos, tres partes, vamos a hacer lo necesario para poder comprender y para ver cómo el diablo es astutamente nos ha estado engañando todo este tiempo, dando un cuento barato en que nosotros pensamos y nos identificamos con algunas cosas y las hacemos nuestras. Pero en esto, como les había dicho brevemente, para caminar en el espíritu, nosotros debemos saber, examinar, distinguir. Saber, caminar, distinguir. Para nosotros, el simple discernimiento en nosotros, en este sentido de saber, examinar y distinguir, nosotros podemos ver que Dios es totalmente bueno y el diablo es totalmente malo. Nosotros podemos ver que Dios es bueno y debajo de Dios está su palabra. Nuestra suficiencia no está en nosotros mismos o nuestra capacidad o habilidades, sino nuestra suficiencia está en Dios. También nosotros podemos saber que a través de Dios nosotros podemos conocer su voz y tenemos la misericordia o la habilidad dada por Dios de poder reconocer su voz. Y por último, en lo que vamos a estar desempeñándonos hoy, en los sentimientos. Dios nos ha dado sentimientos y si usted no está de acuerdo conmigo, solo ténganme un poquito de paciencia y a través de la palabra vamos a descubrir esta materia. Y nosotros podemos ver al otro lado, cuando nosotros podemos saber, conocer y distinguir, nosotros podemos saber cómo el diablo obra o quién es el diablo y nosotros sabemos que él es totalmente malo y que él tiene el poder y la autoridad de comunicarse o manipular el mundo para que a nosotros nos dé la información. La información. ¿Y se acuerdan cuando Pedro estaba caminando sobre el agua? Entonces, el sentir que él tenía, porque el sentimiento viene de sentir, el sentir de él era de que en ese momento él podía confiar, estar seguro que si Jesús en ese momento le decía, ven, camina, él lo iba a hacer. Pero la emoción del miedo, cuando él y dice que tuvo miedo, entonces fue una emoción a través de los receptores de la carne. Entonces, él, ¿qué pasó después que tuvo miedo? Se comenzó a hundir. Entonces, podemos ver, vamos a describir un poquito estas dos formas en un segundo y después las voy a estar comenzando a repetir para que entre más las repitamos nos familiaricemos más con esta descripción. Pero nosotros podemos ver que, bueno, dejémoslo ahí porque cuando describamos las emociones voy a poder definir más y vamos a poder ver las conexiones mejor. Pero a través cuando nosotros tenemos la capacidad de poder caminar en Dios, nosotros podemos también ver que el diablo siempre nos va a querer decir que nosotros somos autosuficientes, que si hacemos las cosas de nuestra manera o conforme a nuestros pensamientos o como las cosas que nos han funcionado antes, o si yo puedo como hacer trampa al plan de Dios, si se podría decir, o ayudarle al plan de Dios. Entonces, estamos basándonos en la autosuficiencia, en lo que nosotros podemos hacer. Entonces, el diablo siempre nos va a querer decir a través del mundo, y el mundo ya dice, oh, no, tú eres autosuficiente, ¿sí o no? Que tienes que buscar
lo hemos hablado muchas veces, que tenemos que buscar nuestra propia felicidad, nuestra manera y las emociones. Y mucha gente dice, ¿cómo es que me siento esta emoción de felicidad, pero de ahí se va y me siento vacío? Es porque hemos vivido engañados de que estas emociones, que son emociones, pero vuelvo y repito, ahorita lo vamos a describir en su totalidad. Solo estoy describiendo los temas que vamos a estar viendo despacito. Esta es una introducción, por eso se los estoy diciendo rápido, pero cuando vayamos vamos a ir desglosándolo más despacio. Entonces, en versus o en su contraste, en vez de oír la voz de Dios, podemos ver al diablo en tentación. Cuando yo escucho la voz de Dios es su palabra, ¿verdad? Y la instrucción que viene de Dios, pero el diablo no nos da una instrucción, tampoco una voz, sino una tentación. Acuérdense, vamos a ver esos versículos más adelante, porque la tentación dice la misma palabra que es una seducción y la tentación trae gratificación en el momento. En el momento, si yo hago algo que me hace feliz, la gratificación es el momento. Entonces podemos ver que la tentación es básicamente sucumbir a una emoción en el momento para tener una gratificación en el momento. Entonces, pero la voz de Dios, Él nos ha enseñado que es un Dios paciente. Entonces, ahora vamos a describir un poquito los sentimientos y las emociones y de ahí vamos a regresar a las descripciones que habíamos hablado anteriormente. Pero para que cuando yo mencione sentimientos y emociones a través de las citas, ustedes también puedan ir conmigo. Entonces, vamos a describir qué son las emociones. Estábamos hablando, por decirlo de esa manera figurada, pero estábamos compartiendo estábamos compartiendo información con Delia y Delia me dio estas características donde nos ayudaron también a esto. Entonces, emociones. Vamos a ver qué es una emoción. Emociones son las respuestas automáticas, son respuestas automáticas. Entonces, esta palabra automática quiere decir que es en el momento, espontánea. Digamos, si alguien te hace enojar, ¿qué es la reacción espontánea? Son arranques. En otra palabra, en otra forma, son arranques. Cuando nosotros tenemos una circunstancia, viene a nuestra vida, entonces esas emociones nos hacen que nuestro cuerpo tenga arranques. Y vamos a ver qué quiere decir emoción para que me entiendan. Emoción, si la podemos partir en medio, es moción. ¿Sí se fijan? Emociones, pero si hay otra palabra, origen, en medio de emociones, tenemos la palabra moción. Ahí mismo está. Moción es la alteración del ánimo. ¿Me siguen? Es la alteración del ánimo. Entonces, esta alteración del ánimo está basado a circunstancias, a acciones y reacciones. Y cuando yo puedo distinguir de acuerdo a un caminar con Dios, puedo entender que esas emociones no me definen, que el diablo solo usa esa información para ver cómo yo reacciono ante la circunstancia y yo me confundo y diga, oh no, es que yo sentí esto y yo esto. Entonces nosotros confundimos la palabra sentir y cuando yo digo que una emoción es un sentimiento, lo hago mío, porque acuérdense que lo que es el hombre, eso, lo que en el corazón del hombre hay, eso es. Entonces cuando nos identificamos con emociones, las hacemos nuestras. Pero ¿qué tal si que ahora que estamos entendiendo y por eso la palabra dice, ¿se acuerdan? Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué la palabra dice que nos podemos enojar? Porque estamos en la carne, ¿sí o no? Entonces van a mover cosas o acciones que alguien me va a hacer enojar, pero no voy a actuar o reaccionar de acuerdo a esa emoción. Entonces, cuando yo no le digo a mi mente, tú no vas a reaccionar de acuerdo a esa emoción, a esa alteración de ánimo, entonces el sentir, porque un sentir es de Dios, y yo les voy a explicar por qué. Entonces,
el sentir, porque acuérdense que la palabra usa esta frase, dice el mismo sentir que hubo Jesucristo, y vemos que esta palabra está más cercana del diseño original, porque estamos hablando del diseño original de Dios, porque nos hizo seres de sentimiento, de empatía. Entonces, pero las emociones son alteración del ánimo, acción y efecto de mover o ser movido. Wow, ¿verdad? Acción o efecto de ser o ser movido. Cuando alguien quiere reflejar su enojo en mí, viene y te grita. Ese es lo que él refleja, pero nosotros no tenemos que reflejar lo que esta persona es, porque nuestra esencia es diferente. Nuestra esencia es de bondad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho como Él. Dios dice que es un Dios de amor, de misericordia, lo dijo las manifestaciones, ¿verdad? Ese es un sentir. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos sentimos, porque dice, y Jesucristo sintió misericordia. Entonces el sentir radica, la raíz es profunda porque va a producir algo. Por eso les digo, todas las cosas se las voy a confirmar solo para entrar en esto. Y sigamos describiendo emociones. Entonces las emociones no son producidas, porque algo que produce tiene que dar algo bueno, porque producir quiere decir aumentar, ¿verdad? Producir. Entonces, las emociones no son producidas, nada más son como manipuladas. ¿Por qué? Porque en muchas veces uno dice, oh, no, en un arranque de enojo te dije esto, ¿sí o no? Entonces, no es que reproducimos algo, simplemente lo llevamos una acción y un efecto, porque cuando nosotros reaccionamos a esto, entonces damos un efecto a la persona que nos está oyendo. Entonces, pero son manipuladas por las obras de la carne, por eso las obras de la carne son emociones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ira, porque es una adrenalina, pero no es un sentir, es una adrenalina. Por eso el mismo Salmos, y vamos a ver allá donde dice que tengamos cuidado, la palabra siempre dice ten cuidado. ¿Por qué? Porque las emociones son manipuladas por las obras de la carne y los movimientos involuntarios. Entonces, estas son las emociones son causadas por movimientos involuntarios. Y los movimientos involuntarios quiere decir sin control. ¿Por qué la mayoría de gente dice, oh, no, yo hice esto, ni me di cuenta, dije esto, ni me di cuenta? En arranques involuntarios, que quiere decir sin control. Pero nosotros sabemos que nuestros sentimientos o nuestro sentir viene de Dios. Y en Dios tenemos la templanza. Entonces, si estas emociones son movimientos involuntarios, quiere decir que son sin control. Pero la palabra dice que tenemos un espíritu y que ese mismo espíritu nos hace que nos controlemos, y el espíritu está sujeto a cada uno de nosotros. Entonces podemos ver esto, de que las emociones son sin control. ¿Por qué? Porque es un arranque, una adrenalina que es reacción a algo. Pero nosotros tenemos la libre decisión de también de escuchar la voz o sucumbir a la tentación. ¿Cuál es la tentación en este punto hablando de emociones? Cuando alguien me quiere hacer enojar, yo tengo la decisión de reaccionar con la información que se me está dando para el arranque, o decir, o el sentir que hubo en Jesucristo, y el sentir está basado en los pensamientos y el corazón, de decir, no, 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 no. Y ya me produce paz. ¿Sí o no usted siente la paz? Es diferente sentir paz y un arranque de cólera. El arranque de cólera uno se siente envenenado, pero la paz se siente como que todo el ser, por eso se llama sentir, porque el origen viene de Dios, por la seguridad, la certeza que nos da todo nuestro ser y a la mente de decirle a nuestros sentidos que estamos seguros. Entonces, podemos ver en eso, de que cada vez que nosotros sucumbimos o aceptamos la tentación, porque es una tentación, por eso dice que Jesucristo tuvo tentaciones, pero no sucumbió a ninguna de ellas. Cuando lo hicieron enojar a Jesucristo, ¿verdad?
Y aún lo vemos en el escenario a Jesucristo donde lo crucificaron y le dice, y le dice, perdónalos. ¿Por qué? Porque su sentir estaba basado en amor, no en las acciones que estaban haciendo con él. Pero muchas veces cuando nosotros escuchamos la tentación o queremos ir a la tentación que el diablo nos presenta, entonces esa tentación no nos va a hacer crecer, sino nos va a acusar. Porque ¿se acuerdan que la palabra dice que el mismo pecado trae acusación en sí? ¿Por qué? Porque entonces la tentación que está ante nuestros ojos no nos va a hacer crecer, nos va a esclavizar. Nos va a esclavizar. Entonces, como no me hace crecer, por eso muchas personas sienten ese vacío, porque viven todo su largo periodo de vida con esas emociones. Y las emociones quiere decir de que, oh, si yo estoy alegre en ese momento, entonces dependo de las circunstancias, pero ya después ya no sé qué hacer, entonces vuelve el vacío. Entonces esas son emociones. Por eso mucha gente busca de una u otra forma encontrar algo que los motive en todo su ser, en sentir constantemente emociones, porque dependen de ellas para ser felices. Pero no hay templanza en esto. Pero por lo contrario, vemos los sentimientos. Los sentimientos producen fruto. Y como les digo, más adelante vamos a ver cada versículo en estas descripciones, ahorita solo para que cuando vayamos a los versículos y los leamos, haya una conexión plena. Y los sentimientos son producidos y traen un fruto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos el fruto que trae, lo que produce los sentimientos, pero como todo, nosotros de qué nos estamos alimentando. Entonces, para producir algo también tenemos que alimentarnos de algo, ¿correcto? Un arbolito le pone abono y lo está alimentando para que dé ese fruto. Entonces, nosotros como espíritu que estamos alimentando, entonces nosotros somos alimentados de pensamientos. La palabra misma dice, meditad en vuestros pensamientos. Estos pensamientos son sentimientos. Por eso dice que la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que nosotros. Y en Jeremías dice, porque mis pensamientos o mi sentimiento a ti no cambia, dice otra. Mis sentimientos hacia ti son de bondad, de prosperidad, etc. Dios no cambia, Él es bueno. ¿Sí me entienden? Dios no cambia, Él es bueno. Entonces, por eso dice, y Dios ha retenido su enojo, eso es una figura literaria, porque está hablando de la misericordia y ha hecho bondad. Entonces, el sentir o el amor de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y el amor que Él siente por nosotros está basado en los pensamientos que Él tiene para mí. Porque los pensamientos que yo tengo para ustedes son ¿de qué? De prosperidad, de amor, etcétera. Entonces vemos que los sentimientos son también alimentados de pensamientos. Pero originalmente los sentimientos fueron para estar sincronizados, para estar equilibrados con pensamientos. Podemos ver estos sentimientos que son también esto, meditar, los habíamos dicho, meditar en vuestros caminos. ¿Y cuáles son los caminos? Pensamientos. Porque el ser humano es pensamiento, ¿sí o no? Lo que está en el corazón, el ser humano, eso es, dice la palabra. Entonces, ¿en qué es que estoy alimentando? ¿Cuál es mi sentir? ¿El sentir que hubo en Jesucristo? Entonces, vamos a ir desglosando, como les había dicho esto, pero para que ahorita solo es la introducción de ambos. Los sentimientos son la interpretación, el conocimiento, la sabiduría y la cordura. ¿Por qué? Porque los sentimientos es la información receptiva que nosotros tenemos. Los sentimientos es la información receptiva que nosotros tenemos. Cuando yo estoy ante una circunstancia, por ejemplo, si voy caminando por un cementerio, vamos, y está oscuro, tengo dos cosas. El miedo, pero es por la información. Pero dentro de mí, Dios dice, estad quietos porque yo estoy contigo. ¿Sí vemos esto? Entonces yo tengo la opción de tener miedo versus confianza.
porque el miedo controla, es una emoción. Si yo dejo que la información llegue demasiado a mis pensamientos, en el sentido de estar alimentando eso, entonces el miedo llega a un punto de controlar a alguien. Pero está la confianza ¿en qué? En lo que Dios ha dicho, en la voz de Dios. Entonces podemos ver esto, cómo es el conocimiento, por eso los sentimientos es la interpretación, lógicamente, de la palabra, el conocimiento, la sabiduría y la cordura, que esto es la base del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón se encuentra todo. En el corazón es donde realmente, cuando nosotros tenemos la oportunidad, si podría decir, de que el diablo viene y nosotros decimos no, entonces en mi corazón están los pensamientos. Como el rey David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el corazón guardamos el sentir de Dios en su palabra para no sucumbir a una tentación. Entonces podemos ver esta forma de cómo poder distinguir, cómo nosotros podemos distinguir algo que no es de nosotros, y cómo ante esta información, cuando usted tenga miedo o duda, usted diga, oh, esto solo es una emoción, no pertenece a mí, y no lo haga suya, no se identifique con ello, porque solo es un receptor de una información, y es el diablo ha querido confundirnos, ¿verdad? Y pensar de alguna manera de que estas emociones que le pertenecen a la naturaleza que no es de Dios, todavía somos receptores de ella. Pero los pensamientos de Dios, como les habíamos dicho, son más altos. Podemos ver dos contrastes con Jonás y con Jesús. Jonás vivió por emoción, ¿sí o no? Porque Dios le dijo, ve y habla. Se enojó, le dijo que no. ¿Por qué? Porque había visto una nación que realmente decía, ¿para qué? Pero eso era una emoción, porque a través de su percepción humana, entonces él se enojó. Pero vemos la contradicción, si se podría decir, o todo lo contrario con Jesús, cuando él dice, perdónalos. Y la Biblia nos exhorta y dice que tenemos que tener el mismo sentir que Jesucristo tuvo, porque él no se dejó llevar por el sufrimiento. Toda la información que él estaba sintiendo que en ese momento, él no dejó que sus receptores, que todas esas cosas que estaban siendo manipuladas y todos estos movimientos o esta emoción que estaba sucediendo, cambiar el ánimo de él. Cambiar el ánimo en el sentido de, ¿se acuerdan que la palabra dice sed de buen ánimo, sed de buen creer? Cambiar el ánimo, lo que alienta, ¿verdad? Entonces, ese sufrimiento era la información de pensamientos, emociones y mociones. Entonces, pero dice que Jesucristo aunque estuvo expuesto a las tentaciones, no sucumbió a esas. Si lo vemos de este punto de vista, todas las tentaciones son emociones, porque lo que hace es llama a la puerta y lo que quiere es que nosotros hagamos y tengamos esa gratificación en la carne y ya después nosotros nos sentimos vacíos. Es un círculo, pero a nosotros cuando decimos, no, esto no es de Dios, esta información que llega a mi mente no es de Dios, no me identifico con ella, porque Dios ha puesto un sentir diferente, entonces podemos usar herramientas que nos ayudan a caminar a una perspectiva de Dios. Por eso le digo, estoy hablando de práctica. Esto es una práctica para poder identificar cosas de acuerdo a un caminar en una vida diaria, ¿verdad? Entonces podemos ver esto. Y podemos ver que el sentir o los sentimientos que se alinean con Jesucristo y Dios son la misericordia y el amor. Entonces nos podemos identificar en esto. Entonces, los pensamientos de Dios nos van a guiar y nos pueden guiar y nos podemos identificar más y más en ellos. Y ellos sí nos pueden definir, ¿verdad? Los pensamientos, porque estos pensamientos tengo sobre ti, porque estos sentimientos tengo sobre ti. Y entonces podemos hacer caso más a esto. Pero con esta introducción vamos a comenzar a leer los versículos y todo eso. Y como les digo, mi interés no ir a la carrera, aunque lo terminemos el otro domingo, pero vamos a comenzar
con discernir entre quién es Dios y quién es el diablo, y vamos a ver versículos y los vamos a ir analizando y filtrando con estas dos opciones que tenemos aquí. Entonces vamos a comenzar con Dios es bueno y el diablo es malo. Entonces vamos a Marcos 11:18. 11:18. Marcos 11:18, pero antes permítanme un versículo para introducir en esto. Solo lo voy a leer. Si lo quieren apuntar, lo apuntan, pero vayan a Marcos porque Filipenses ya lo tengo acá. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos, cuando dice perfectos, está hablando en el sentido de madurez. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Por eso dice sentir, porque está hablando de un sentir, de madurez. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esto mismo sintamos. Que esté en nuestro corazón, que meditemos en esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Esto lo revelará Dios. Y también tenemos otro, dice que porque Dios es el que en vosotros produce, ¿se acuerdan la palabra producir? Estábamos hablando que los sentimientos producen, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces son los pensamientos, es la voluntad de Dios, lo que va a crear un carácter de un sentimiento basados en Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Producir. ¿Qué va a producir? Y dice así que todos los que somos enteros, perfectos o maduros, esto mismo sintamos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, por eso dice otra cosa, sentís, entonces también lo revelará Dios. Vamos a Marcos. Con este pensamiento vamos a Marcos 10:18. Aquí es donde Jesucristo le responde, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque alguien le dijo, le estaba lógicamente diciendo a Jesucristo, oh, tú eres bueno. Pero la respuesta de Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Entonces, ¿se acuerdan que estamos hablando para poder caminar en Dios y poder discernir, saber, examinar y distinguir? Tenemos que saber que Dios es bueno, totalmente bueno. Y estamos viendo eso, por eso dice, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno, hablando de las intenciones, el sentir, el amor, la misericordia y todo lo que produce Dios. ¿Se acuerdan que dice Dios es amor, etcétera, verdad? Todo lo que Dios produce. Entonces dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. En el contrario del diablo, vamos a ver esto porque vamos a ir en contraste. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 5:8. Dice, estén alerta y cuídense. Porque su enemigo, cuando dice enemigo, está hablando de que él desea algo malo. Porque nadie se declara enemigo al menos que quiera hacerte algo malo. Pero acá la palabra dice que el enemigo, el diablo, dice, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien realmente destruirle la vida. Podemos ver la maldad del diablo aquí, lo que el diablo hace. Podemos ver que allá nos dice que Dios es totalmente bueno y la palabra aquí dice que él es un enemigo, que es el diablo que anda al acecho como un león buscando a quien devorar. Entonces, si podemos discernir cuando vienen las acechanzas del enemigo, sabemos que él lo que quiere es que nosotros perdamos el control, que nosotros nos esclavicemos a las emociones o mociones. Entendemos ahora que cuando viene una tentación, el diablo lo que quiere es que realmente que nosotros caigamos en eso que es la tentación, pero estamos viendo la voz de Dios, que también más adelante la vamos a ver en un versículo, pero estamos viendo la voz de Dios. Ahora vamos a ver qué hay con Dios, qué es lo que tenemos con Dios, que es su palabra.
Vamos a segunda de Pedro 1, 19 y 21. Son versículos conocidos, pero para establecer pensamientos y así culminar también en las emociones y sentimientos, porque pues todo eso viene de la mano que cada uno de estos conceptos podemos utilizarlos para herramientas para un caminar en Dios. So vamos allí a Pedro, pero esta vez segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice, debido a esa experiencia, ahora confirmamos aún más el mensaje que proclaman los profetas. Ustedes deben presentar mucha atención lo que ellos recibieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo es la estrella de la mañana y brille en el corazón de todos. Cuando Jesucristo brilla en el corazón de nosotros, tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo. Y dice, nosotros tenemos que estar prestando atención. ¿Qué es prestar atención? Escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, escuchar sus pensamientos. Constantemente meditar en nuestros caminos y ver en qué estamos siendo receptores, qué es lo que estamos recibiendo. Porque aquí dice, ustedes deben presentar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como esa lámpara que brilla en lugar oscuro. ¿Por qué? Porque trae luz, trae revelación, traen los pensamientos, traen conocimiento. Brilla en lugar oscuro para que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en sus corazones. ¿Qué es lo que va a brillar? La palabra. La palabra va a brillar en mi corazón para que yo me parezca más a más en Jesucristo, el sentir. Ese sentir apacible. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí? Ok. Vaya, por eso dice en sus corazones, que nuestros corazoncitos descansen. Y los sentimientos Dios los ha hecho para que nosotros podamos percibir, porque todos somos carne, pero también esos sentimientos son basados en Dios. Entonces no las cuidemos con esas emociones que a veces quieren hacer arranques en nosotros y pensamos que somos así. No, escuchemos estas palabras de aliento. Y dice, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender y veamos, tenemos que entender, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por la iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo que dio esta revelación a los profetas y que ellos hablaron de parte de Dios. Tenemos esta palabra, estos pensamientos que nos ayudan a caminar el día a día. Son instrucciones. Por lo contrario, si nosotros no estamos basados en esto, vamos a estar basados en información del mundo. Santiago 4.1, nos vamos a saltar al 4 y al 5 después de leer el 1. 4.1 y dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Se acuerdan que estamos en el contraste, verdad? Entonces síganme porque estamos hablando primero de la palabra para poder distinguir, examinar, tenemos que discernir esas cosas en la palabra. Entonces hablamos de la palabra y hoy hablamos de lo que el diablo quiere que nosotros nos basemos de acuerdo al mundo, que es vacío y arranques, que es algo sin control. Entonces el mundo, vamos a ver, dice, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Qué es lo que causa? Esa es la pregunta. ¿Acaso no surgen de los malos deseos? Entonces, ¿se acuerdan que la palabra dice obra o deseos de la carne? Los deseos son esos arranques de momento que la carne quiere que nosotros irrumpamos o obedezcamos. Entonces, esta dice, no vienen de los malos deseos. Entonces, si nosotros vemos las emociones son alteración del ánimo. Y usualmente cuando altera nuestro ánimo, lo que va a traer es un vacío y esclavitud. Entonces, cuando nosotros sucumbimos a la tentación de hacerle caso a esta emoción, que es la alteración del ánimo, son las respuestas o arranques que son manipuladas por la carne y los movimientos involuntarios. Entonces el diablo usa esta forma
Por eso vemos a toda la gente peleándose de aquí a allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y dice, ¿de dónde vienen todo esto? No son de los malos deseos. ¿En qué está meditando el que sea, ¿verdad? ¿No? O quien sea. O este corazón que está poniendo ejemplo aquí en Santiago. Dice, no surgen de los malos deseos que combaten. ¿Por qué dice combate? Porque están peleando entre sí, entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Algo que combate son dos bandos. Entonces están peleando las emociones con los sentimientos. Las emociones son like, oh, yo quiero gritarle, pero los sentimientos te dicen, oh, no, 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 no lo hagas. Porque los sentimientos son basados en la esencia de quién tú eres. Pero la emoción es like, no, pero es que tengo que decirle todo lo que se merece. Ese es el combate. Entonces, esta es la contienda, cuando hay dos pensamientos luchando uno con el otro, pero podemos ver en esta contienda emociones que me alteran y sentimientos que me dicen que como estábamos hablando de Jesucristo, ¿se acuerdan? En Pedro, donde dice, para que esta luz refleje tu corazón. Aquí Dios me está diciendo, no, no eres así, refleja tu corazón. ¿Quién eres tú? Hijo de Dios, amor, gozo, paz, etcétera, ¿verdad? Refleja quién eres tú. Entonces, entonces cuando entendemos esto, podemos escuchar la voz de Dios mejor, ¿sí o no? Ahora podemos decir, oh, ok, esto no soy yo, y ahora puedo entender que es la voz de Dios cuando me dice, no, 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 tú no eres eso. Entonces, podemos ver esto. Entonces, saltemos al 4 y 5. Por eso dice, la palabra dice adúlteros. ¿Por qué dice adúlteros? Porque estamos alterando algo. ¿Se acuerdan que la emoción, la descripción de emoción es alteración del ánimo? ¿Qué es lo que estamos alterando cuando sucumbimos al enojo? Por ponerlo más fácil. ¿Qué es lo que se altera? Porque dices almas adúlteras. ¿Qué es lo que alteramos cuando hacemos algo que no va de acuerdo al sentir que hubo en Cristo? Les hago esta pregunta porque así comienza el 4. Dice adúlteros, pero creo que la otra versión dice almas adúlteras. No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque si nos hacemos amigos del mundo, vamos a estar cayendo en la tentación y en la seducción, de la voz del diablo, porque el diablo trabaja de acuerdo al mundo. Vamos a estar escuchando y nos vamos a estar alterando nuestro ánimo en el sentido de esto. Entonces nosotros tenemos que tener visión para esto. Dice, tengan cuidado, no se vayan a convertir en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque si toda la vida ando de enojado y diciendo maldiciones, entonces altero mi ánimo, ¿sí o no? Entonces dicen, tengan cuidado, no alteren el ánimo, no alteren, dice, ¿por qué? Porque las emociones son causa de las acciones y el efecto de mover algo. Entonces, podemos ver esto. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Los pensamientos de Dios. ¿Por qué están los pensamientos de Dios ahí? ¿Por qué está la palabra y la instrucción para nosotros? Y por eso hace esta pregunta. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada, que no tienen poder, que no están ahí por un propósito? Esa es la pregunta que hace el 5. Ellas dicen que Dios sea fervientemente, ellas dicen que Dios desea fervientemente el espíritu que puso dentro de ustedes que les sean fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a lo que Él ha dicho. Porque la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que Dios ha dicho y ha revelado. Oigan bien, entonces si la fe es la convicción de lo que Dios ha revelado, ¿por qué yo lo voy a cuestionar y pelearme con Él en vez de aceptarlo? ¿Sí me entienden lo que digo? Por eso dice, si Dios fervientemente desea, ese deseo es ese sentir. Dios quiere darte todo, te ama, y esos son los sentimientos en el sentido de la información. Sabemos que Dios es espíritu, pero quiere hacernos entender esto también por cómo Él nos ha creado. Por eso dice, Él desea, y el deseo es un sentir que Dios tiene hacia nosotros, de acuerdo a su palabra.
Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de ustedes sea fiel a lo que Él ha revelado, porque se acuerdan que estamos hablando de la palabra, a lo que Él ha revelado, a lo que Él ha establecido, quién Él es en tu vida a través del espíritu. Esos son los sentimientos. Y cuando hablamos la palabra, ¿no sentimos ser energizados? ¿No sentimos ser esclavizados o no sentimos que estamos algo que... No, por eso estamos hablando de que los sentimientos realmente fueron diseñados para entender la palabra y para que nosotros sintamos en el corazón, yo leo aquí, ¿verdad? Pero no es acá. Para que sintamos en el corazón realmente la certeza de quién es Dios. Porque cuando usted siente la certeza de quién es Dios, entonces confía en lo que Él ha dicho y lo que Él ha revelado. Sigamos acá. Entonces, vamos, Dios. En el lado de Dios, Él es mi suficiencia. Él es mi suficiencia. Vamos a 2 de Corintios 4, 18. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a desglosarlo. Usted me va a decir, ¿cómo es que mi suficiencia está en esto? ¿Dios puede ver a Dios? No. Entonces, las cosas que no se ven, lo invisible de Dios, Él lo hizo visible para nosotros. El poder y todo, lo invisible de Dios creó lo visible. Entonces, las cosas que no se ven, dice, son eternas. Se está refiriendo a Él. Mi suficiencia es Él, no lo que veo en el mundo. Porque el mundo me puede decir, mira, hazlo de esto porque pues hay éxito y bla, 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 y etcétera. Pero lo que está hablando es de Dios. Dice, así que no miramos con dificultades lo que vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver. ¿Por qué? Porque no está hablando de aquellas que existen, sino aquellas que no se han manifestado. Porque hay dos cosas. Las cosas que no se ven, una es las que no existen y aquellas que no vemos. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Aquellas que no vemos son cuando nosotros ya estamos creyendo la palabra antes de que nosotros recibamos algo, pero ya lo creímos. Y aquellas que no existen, lógicamente, cuando dice que el universo no existía, ¿verdad? Entonces, o lo que no existe ahorita es, bueno, no vamos a entrar en ese punto, pero lo que yo quiero es que la suficiencia es en Dios. Que al diablo o el mundo nos va a decir, oh, mira, hazlo de esta manera porque lo vas a obtener más rápido o vas a tener la gratificación ahorita y tú ves esto y esto. Pero lo que no vemos de Dios es su poder y mi suficiencia es el poder de Dios. Pero dice, ¿por qué? Porque las cosas que ahora no podemos ver pronto se van, porque las cosas que ahora podemos ver, porque las cosas que ahora podemos ver pronto se van a ir. ¿Qué es lo que ven? No es el mundo, lo que el mundo dice, etcétera. Todo lo que es corruptible que va a perecer algún día. Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Todo lo que procede de Dios en el momento no se puede ver. ¿Sí o no? Pero esas son eternas. Todas esas cosas que Dios, mi suficiencia viene en Dios y por momentos esa suficiencia no la veo, pero Dios en su infinita misericordia a través de su espíritu me hace sentir que mi suficiencia viene de Él. ¿Sí o no? No hay algo que yo pueda ver, pero solo la certeza de que Dios es mi suficiencia y creer en ese poder. Entonces, ¿qué dice? Pero las cosas que no podemos ver permanecen. Dios permanece, siempre es igual. Él es mi suficiencia. Hay muchas cosas que tenemos que tener paciencia para ver esas cosas que no vemos aún, pero no deja de ser mi suficiencia. Porque el diablo, ¿qué es lo que dice? Oh, mira, si sos hijo de cierto, vaya, convertí el pan y ahorita, en este momento. Entonces la tentación es el orgullo, dar a demostrar que yo puedo. Entonces podemos ver eso, pero vamos a ver en el contrario de la autosuficiencia, vamos a ver cuando creemos, la mamá de los pollitos dirían por ahí, ¿verdad? Autosuficiencia, que ese sería lo contraste con el diablo, que sería 1 Samuel 2:9. Este sería 2:9b, pero si lo quieren leer todo, está bien. Ok, dice, Él protegerá a sus fieles. Dice, ¿quién? Dios. Cuando nosotros somos fieles
a lo que Dios ha revelado, nuestra fidelidad es aceptar lo que Dios ha revelado. Dice, Él protegerá a sus fieles, pero a los perversos, dice, desaparecerá en la oscuridad. Esta palabra perversos son aquellas personas también, que estamos hablando de emociones, right? Aquellas que se dejan, que dejan que esos arranques altere todo su ser. Nadie tendrá éxito solamente, dice, nadie tendrá éxito solamente por su fuerza. Esa es una pregunta, dice, un statement. Dice, nadie tendrá éxito solamente por su fuerza. Nadie. Nadie en esta vida va a tener un éxito meramente o solamente a través de su fuerza. Ahí está, ¿verdad? Nadie. Ahora, ¿qué es? Después que hemos estado hablando de la suficiencia de Dios, tenemos que reconocer su voz. Vamos a Hebreos 3:15 al 19. Dice, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz. Dice, cuando escuchen, cuando pongan atención hoy a su voz. ¿Qué es lo que dice? Recuerden y escuchen esto. No endurezcan el corazón. ¿Cómo endurecemos el corazón? No es por nuestro egocentrismo de querer hacer caso más a las emociones, de hacer caso más a lo que produce. No quiero mezclar esas para que me puedan entender. Cuando nosotros sucumbimos a las emociones o emociones, cuando nosotros estamos escuchando a la acción que viene hacia nosotros y hace un efecto en movernos en estos arranques involuntarios. Entre más satisfacemos estos arranques, más se va a endurecer el corazón. Porque entonces nuestro corazón está siendo engañado por nosotros mismos al seguir accionando de acuerdo de esto. Porque estamos satisfaciendo lo que mi mente cree y no estoy creyendo lo que la palabra me dice. Entonces, aquí dice, tengamos cuidado en no endurecer el corazón de esta manera, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Nosotros siempre decimos, hoy, viendo todo el poder de Dios, ellos no creyeron. Siempre hacemos esas preguntas, right? Pero ¿qué es lo que Dios ha hecho, revelado, y aquello que todavía no ha hecho, que puede ser manifestado, y nosotros tampoco estamos creyendo? Porque la revelación es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque hemos hablado que la suficiencia nuevamente está en Dios. Entonces, dice así, ¿verdad? Entonces, dice, se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en el descanso. ¿Acaso no fue lo que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Wow. Entonces ustedes me pueden decir, estos todos pasajes están duros, pero la incredulidad es básicamente no aceptar lo que Dios ha revelado. Y cuando nosotros no aceptamos lo que Dios ha revelado, nos estamos dejando llegar por emociones, por arranques, por lo que la carne me dice. Entonces, poniendo una foto más pequeña, no buscamos la grande de cómo los israelitas creyeron o no. Pongámonos cada uno de nosotros, yo, ¿verdad? Acá, hablando. ¿Cuáles son las áreas en las cuales yo le digo, Padre, ayúdame a la incredulidad en el sentido de emociones? ¿Cuáles son las emociones que están alterando el camino, mi estilo el ánimo, ¿verdad? Alterando ese ánimo, esas cosas que impulsan, pero vamos a la otra parte. Quiero pensar así como tú piensas de mí, ¿verdad?
Entonces, cuando meditamos y podemos ser honestos en nosotros mismos, como cuando Jesús le dijo, Padre, si hay una forma de hacer esto diferente, ¿verdad? Pero que no sea mi voluntad, sea la tuya. Entonces podemos hablar libremente con Él. Él nos escucha y no nos corrige con un mazo ni nos reprocha que preguntemos. Entonces tenemos esa suficiencia en nuestro Padre de que podemos ir a Él de todas maneras. Ahora, cuando está en nosotros escuchar la voz de Dios y no ser incrédulos, o simplemente sucumbir a esto y sucumbir a la tentación. Vamos a hablar un poquito de esto y aquí tengo un poquito más citas, pero vamos a Mateo 4:1-4. ¿Se acuerdan cuando el diablo lo tentó, verdad? El diablo tienta a Jesús y le dice, y la palabra dice que estuvo varios tiempo en el desierto. Ya después lo tienta porque pues, le dice, oh, le dio hambre a Jesús y entonces viene y le muestra esta tentación. Mateo, dijimos 4:1-4. Y dice así, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que para ahí tentarlo, para que el diablo lo tentara. Durante 40 días, 40 noches, dice, ayunó y después tuvo hambre. Tuvo hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres, ¿verdad? Le dijo, si eres, le puso ahí, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dice, ¿por qué? Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Dios a través del Espíritu le da la sabiduría y nosotros también tenemos esta sabiduría. Tenemos la sabiduría de aceptar en cualquier circunstancia la palabra de Dios y anteponerla a cualquier circunstancia. La circunstancia de Jesucristo era que tenía hambre, pero la verdad de Jesucristo era la palabra. Por eso dijo Jesucristo, la palabra, escrito está. Vamos a ver ahora Santiago 1:12-15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dice Dios, acá dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. ¿Qué es soportar? Ahí mismo también dice otra. Soportar es resistir o aguantar. Cuando alguien viene, por ejemplo, que no quieren pelear con nosotros y nos dicen, vamos, pelea, y comienza, ¿cuál es la forma de resistir? Ignorar. No dejar que eso que quiere afectarme, alterar mi ánimo, que yo comience a responder. ¿Por qué? Porque esa es una emoción. Y dice, ¿de dónde viene esa reacción? Dice, de nuestros propios miembros. ¿Se acuerdan? De nuestros propios miembros. Entonces, todos tenemos una batalla. Ustedes la tienen diferente y todos estamos en esta batalla. Nadie es excepto de tú, aquel, vos, vosotros. No. Todos de alguna manera, por eso estamos siendo instruidos, porque estas palabras llegan para todos, no para uno nada más. Entonces podemos ver por eso es la palabra, para que inste a tiempo y fuera de tiempo, porque dice Dios bendice a los que soportan, a los que aguantan. Cuando alguien, vuelvo y repito, cuando algo, cualquier cosa que sea su debilidad, viene y lo quiere acosar y quiere que usted haga lo que
lo que sea, ¿verdad? Entonces, soportar es desistir a caer a la tentación de accionar de acuerdo a lo que quiere alterarme, a lo que quiere que yo no crea en las promesas de Dios. Porque no se trata de condenar o no se trata ya de si era o no era. Era qué tanto creo yo la palabra de Dios. Si yo creo que Dios me ha dicho que yo lo puedo hacer y yo puedo resistir porque el espíritu que tengo es mayor, entonces yo voy a no aceptar la oferta de enojarme o hacer lo que no es de acuerdo. ¿Por qué? Porque la incredulidad es no confiar en la palabra. La creencia es la confianza que lo que la palabra me ha dicho va a proceder un espíritu o un sentimiento bueno en mí. Entonces, por eso estamos siendo entrenados para poder entrenar, valga la redundancia, nuestros pensamientos en todo sentido, en todo, porque esto no es, solo yo les pongo ejemplos mínimos, porque pues cada quien puede ajustarlo de acuerdo a su necesidad de crecimiento. Pero yo solo pongo un ejemplo mínimo para que sea, o más fácil, para que sea más fácil de entender, porque es más común, ¿verdad? Entonces podemos ver esto y la palabra misma dice, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas quiere decir que tuve la habilidad de realmente ignorarlas y no hacer de acuerdo a lo que mi mente o mi emoción me estaba diciendo, porque muchas veces es like, oh, lo voy a hacer y no importa. ¿Qué hay de malo de hacer esto? Y lo voy a hacer porque pues a quién le afecta. Entonces, vamos. Entonces podemos ver que esa es una manera de aún satisfacer nuestra forma de incredulidad. Entonces, porque después de superarla recibirá la corona de vida de Dios que ha prometido a quienes le aman. Y los que le aman son aquellos que le respetan, aquellos que entienden que la voluntad de Dios es importante suficientemente para ellos, que la voluntad de Dios es más importante que cualquier emoción o cualquier cosa que querramos hacer. Que Dios es más importante de sucumbir a cualquier cosa que no honre a Dios. Entonces, dice, cuando sean tentados, acuérdense, dice que no viene de Dios, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. Entonces, las cosas que vienen, la tentación es porque estoy en la línea de, ok, puedo hacer esto y no puedo hacer esto, pero Dios me dice y su palabra que yo tengo el espíritu de templanza, que yo puedo realmente a no hacer esto. Entonces, ¿qué? Resisto la tentación cuando estoy puesta en una circunstancia de hacer algo no correcto, de algo que no edifica, algo que realmente no realmente no procede de Dios. Entonces, hay cosas que nos van a seducir porque vivimos en este mundo y de acuerdo a lo que alimentamos nuestra mente, acuérdense también eso, porque estábamos hablando, la misma palabra dijo, tengan cuidado de lo que ponen en el corazón. Entonces vamos a Proverbios 6:25. Solo más adelante vamos a definir los versículos acá porque creo que, déjenme ver, ya son, nos vamos a quedar nada más en la descripción de y el próximo domingo vamos a abarcar en su totalidad o en su profundidad cada uno de estos porque les tengo versículos tras versículos tras versículos acerca de esto. Pero vamos a quedarnos en dos versículos, en dos citas de la Biblia más. Pero vamos a Proverbios 6:28. Podrá caminar sobre los carbones encendidos sin apoyarse en los pies. Y dice, ¿podrá alguien caminar en las brasas sin quemarse? Está hablando de la tentación. Está hablando, alguien se puede acercar lejos o demasiado sin realmente quemarse o sin meterse en problemas o salir quemado del asunto. No, cada uno de acuerdo a su deseo va a querer hacer su tentación. Entonces no es qué tan lejos, qué tan cerca, qué en poquito, no se trata de tentar o ser más sabios que Dios y pretender de que, es que si estoy aquí quiere decir que no es tentación. Pero si yo al momento mi pensamiento mismo está tentando mi alteración de ánimo, entonces sí estoy mal.
Porque no se trata qué tan cerca de la línea de la tentación esté. Oh, es que si estoy 1 metro de la tentación, eso quiere decir que todavía no me he quemado. Si no me he quemado, todavía estoy bien. No, la promesa y lo que Dios me está diciendo es que yo tengo el espíritu para simplemente ignorar, ni siquiera considerar, ni siquiera decir, oh, es que estoy acá en la línea y como estoy tan lejos, no me voy a quemar. No, simplemente ni siquiera ver la línea, ni siquiera te consideres y boom, eso es la creencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho esto. Y es la templanza, no es arrogancia, no es creerse más, ni es creerse que usted es autosuficiente, simplemente es creer en lo que la palabra ha dicho. Y es la templanza es el poder de decir una de ellas, no. Entonces, cuando nosotros tenemos estas habilidades, podemos ver qué realmente estamos creyendo. No hay ninguna partícula de incredulidad porque mi suficiencia está en lo que Dios ha dicho, que tengo un espíritu de poder, amor y dominio propio. Gálatas 6:8 y con ese nos vamos a quedar y de ahí el otro domingo vamos a seguir con la otra parte donde, como les había dicho, vamos porque tengo muchas citas para desglosar estos dos pensamientos, pero creí que es necesario que pensáramos en esto para que, como estamos hablando de práctica, son herramientas que nos ayudan del día a día. Entonces, Gálatas 6:8, vamos todos a Gálatas 6:8 y ese va a ser el versículo último de esta mañana, pero vamos a continuar con este tema el próximo domingo. Vamos a Gálatas 6:8. Ok, dice así, lo vamos a leer despacito y nos vamos a quedar acá. Dice, los que viven solo para satisfacer. Vemos esta palabra, satisfacer es aceptar la tentación. ¿Por qué? Porque voy a tener una gratificación en el momento, de acuerdo a la carne. Entonces dice, los que viven solo para satisfacer los deseos, esas emociones, porque las emociones son deseos momentáneos, los que viven solo para satisfacer los deseos de la naturaleza vieja, pecaminosa, entonces las emociones eran basadas a la vieja manera de vivir. Pues que yo no había entendido eso, las emociones eran basadas a lo que yo era antes. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de la vieja naturaleza pecaminosa, de esa vieja naturaleza van a cosechar. Pero dice vieja porque ya el diablo no tiene poder sobre ti. Acuérdense que dice que el diablo ya no tiene poder sobre ti. Y eso es lo que dice la palabra y eso creemos. No estoy hablando de autosuficiencia o que no te vas a equivocar. Estoy hablando de creer lo revelado por Dios. Entonces, si Dios dice algo en la palabra, no tenemos que ser egocentristas y decir, no, esto es demasiado para mí, no lo creo. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de la naturaleza vieja pecaminosa, de esa misma van a cosechar. Si yo siembro para ir, ¿a qué voy a ir? Todo el mundo va a pelear conmigo. Y todo eso, ¿verdad? Estoy hablando de las cosas emociones, porque emociones son cosas que nosotros hacemos hacia afuera. Dice, pero de esa misma cosechará destrucción, muerte. ¿Por qué destrucción y muerte? Porque yo mismo, aparte de que voy a reflejar cosas que no vienen de Dios, yo me estoy matando, porque cuando me enojo, la Biblia dicen por ahí se rompe, ¿sí o no? Cuando me preocupo o cuando tengo miedo, entonces, y dejo de creer en las promesas de Dios, ¿qué estoy haciendo? No solamente estoy bloqueando las bendiciones de Dios, pero también mi mente está sufriendo algo. Entonces, como les dije, esto es para todos. De alguna manera, solo apliquémoslo en cada una de nuestras circunstancias. Yo solo pongo ejemplos mínimos, pero cada uno de nosotros dijo, examínese y veamos y digámosle, Dios, ¿qué es lo que estoy alterando en mi ánimo? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Dónde están los pensamientos? Etcétera, ¿verdad? Porque dice, escuchemos, dijo la vez pasada, en los versículos anteriores. Dice, los deseos de su propia, de esta naturaleza pecaminosa, de su propia, que deseos, porque cuando dice propio, está hablando de uno, cuando uno está pensando demasiado en reacciones para satisfacerse a uno mismo,
y va a subir destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, cuando dice agradar, quiere decir creer. No está hablando de justificación o creer que tú puedes hacer más o menos. Pero cuando nosotros agradamos a Dios es cuando nosotros creemos en su palabra, en lo que Él ha revelado. Y porque cuando nosotros creemos en lo que Él ha revelado, porque eso dice Hebreos, pero todos los que se acercan a Dios, si quieren agradarle, tienen que creer que Él le hay. Y que todo lo que Él ha revelado y lo que Él ha dicho es cierto. Entonces, cuando nosotros creemos que esto es cierto, que lo que Dios ha revelado y ha dejado en su palabra es cierto, entonces cuando nosotros le agradamos, pero los que viven para agradar al Espíritu, entonces del Espíritu cosecharán vida eterna. Y la vida eterna está también basado en los pensamientos de Dios. La palabra dice que es vida eterna. ¿Se acuerdan que dice que Juan dice eso? Porque las palabras que vienen y proceden de Dios son de vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros practicamos, aunque estamos en este mundo, no solamente nos preparan para esta vida, sino para la futura. Hemos hablado de eso. Entonces, pero las cosas que proceden de la vida eterna es bendición, estar libres. Todas estas cosas proceden de la vida eterna porque proceden de Dios. Cuando dice vida eterna, no solo está hablando de la futura, sino todo lo eterno que procede de Dios para mí. Dios me los bendiga.